Y bueno, y me di cuenta que esos momentos de tener siempre motivación, pues que al final hice un repaso por todas las situaciones que me habían ocurrido en la vida y me hice una serie de preguntas. Bueno, me hice 3 preguntas importantes que quiero compartir con vosotros. Y si la clave para mantener un nivel efectivo de motivación recayese en la gestión de las emociones, esa es la primera pregunta que me hice. Quizás estamos siempre pensando cómo nos motivamos, cómo vamos a motivar a nuestra gente. ¿Por qué no reflexionamos en otra cosa? ¿Por qué no reflexionamos que si eso fuese así, si realmente la motivación pasa por gestionar las emociones, qué conductas he desarrollado yo a lo largo de cada situación con el objetivo de seguir manteniendo una motivación efectiva, y no digo alta, digo efectiva, para llevar a cabo mis proyectos? Y por último, ¿qué herramientas me han facilitado en cada caso el despliegue de estas conductas? Esas fueron las 3 preguntas y con esas 3 preguntas en la cabeza hice un repaso a mi vida alpinística de 15, 17 años en el Himalaya y busqué y encontré los momentos en los que había perdido la motivación, que fueron muchos. Yo no había sido consciente de eso, pero haciendo esa reflexión, y no quiero dogmatizar con esto, es simplemente mi experiencia personal puesta a vuestro servicio. Bueno, pues encontré que había situaciones emocionales que habían sido las responsables de la pérdida de motivación y que casualmente todas tenían unos indicadores que pueden responder a esas frases que veis ahí, que todos seguro, que todos nos hemos hecho alguna vez en la vida. No creo que sea capaz, va a ser difícil, esto es coser y cantar, tengo cosas más importantes que hacer. En cada una de esas situaciones me di cuenta además que estaban implicados 2 variables súper importantes, que es lo que me gusta hacer y lo que debo hacer. Si pensáis, la mayoría de las decisiones en nuestras vidas pasan por eso, qué es lo que quiero hacer, pero qué es lo que debo, ¿no? Y al final conjugar eso es muy difícil. Incluso fijaros, en la mejor situación emocional que sería me gusta hacer mucho una cosa y la debo hacer, parecería que no da problemas de falta de motivación. Bueno, a mí me ha dado problemas. Voy a empezar, si os parece, a hablar un poquito de esto, porque es importante y a mí esta reflexión la verdad es que me ha venido muy bien. Esa inconsciencia que tenía a la hora de gestionar mi motivación, creo que al final las claves de una buena gestión han sido estas. El primer problema, es decir, no tengo algo que hacer, no tengo ganas de hacerlo y tampoco tengo que hacerlo ahora mismo, he perdido la motivación, he tenido fracasos, he tenido algo y no sé qué me falta la motivación. Normalmente es una situación de miedo. Y, desde luego, para cambiar esa situación, lo que hay que hacer, la conducta que hay que llevar adelante, es cambiar. Tengo un ejemplo en mi vida profesional en el Himalaya clave para esto. El año 2009 para mí fue horrible, horrible. Me rompí las costillas en el Sisa Pagma, me enterró una avalancha en el Manaslu, perdí a mis mejores compañeros también en el Manaslu. Un año horrible. Acabó el año y tenía un grado de desmotivación absoluto. Realmente estaba en el proyecto, estaba en mi 8.º, 8.000 o por ahí, o el 9º, no sé, no recuerdo. Pero realmente en ese año 2009 pues estaba sin motivación. Y ahí vi claro que tenía que dar un cambio. Tenía que dar un cambio, un salto hacia adelante para cambiar esa situación. ¿Y qué hice? Bueno, pues cogí el listado de las montañas que me quedaban por hacer y dije, bueno, ¿cuáles son las 2 más difíciles y más peligrosas que tengo? En la lista eran el Annapurna y era el Manaslu, creo. No, bueno, no recuerdo cuál era la otra. El Lhotse. 2 montañas muy serias. Y entonces dije, pues al año 2010 voy a ir a ellas. Y con esa carga de motivación, es decir, bueno, ahora tengo un objetivo muy difícil, no voy a echarme para atrás, como he tenido el año 2009 malo, me voy a echar para atrás y voy a ir a montañas que me sean más fáciles. No, cambiar, saltar hacia adelante. Y la herramienta que me ayudó a tomar esa conducta fue el valor. Hay situaciones de desmotivación que solo se solucionan con valor. Y el ejemplo, si me permitís, voy a pasar un minuto de vídeo donde se refleja muy claramente la situación que se produjo aquí en el Annapurna, que recordar que es la montaña más peligrosa del mundo. Hemos subido 200 y pico personas en toda su historia y han muerto 80 y tantas. O sea que es una montaña muy, muy seria. Y esa es la que decidí ir. Ahora vamos a ver el vídeo. 2009 es un año marcado por las renuncias, obligado por la meteorología o por accidentes fortuitos que le alejan del Himalaya y de su sueño de conquistar las 14 cimas de 8.000 metros del planeta. Lejos de rendirse, apunta hacia los 8.000 considerados más complicados.
es un salto cuántico hacia adelante y decido, pues eso, ir a Annapurna, ir al Lhotse, a montañas que son duras y que en ese momento necesito esa motivación para borrar de mi mente un año malo como el 2009. En los 2 años siguientes, Carlos Pauner logra ascender con éxito 5 colosos del Himalaya. El Annapurna, un salto hacia adelante. Yo lo llamo un salto cuántico, por esa impronta de la química que tengo en la cabeza siempre, pero realmente pues es un salto hacia adelante. Coger el toro por los cuernos y recuperar a base de valor. Una situación distinta es la que viví en el Gasherbrum. Fijaros, la desmotivación aquí se produjo porque realmente tenía que hacer algo, pero no se daban las condiciones para hacerlo. Era la última o de las últimas oportunidades que tenía de ir a Pakistán, un país que estaba entrando en un estado muy convulso y probablemente pues, habría montañas que se iban a cerrar. Conseguir un equipo de gente para ir a Pakistán en esta situación era difícil. La meteorología que teníamos era muy mala, teníamos una pequeña ventana de tiempo, no estaba suficientemente aclimatado y prueba de ello, mis compañeros renunciaron en el campo 2 y ya no pudieron seguir adelante. Pues aquí el problema que tienes, ¿cuál es? La pereza que da meterse en una montaña en estas condiciones, con mal tiempo, sin aclimatar, solo. Bueno, pues la herramienta necesaria para superar esa situación de desmotivación, para mí, fue la disciplina. Ahí me apreté los machos. Dije, bueno, ¿tú quieres sacar este proyecto adelante? Pues aquí ha llegado la hora de calzarse el traje de faena, olvidarse de las luces y de los aplausos y decir, venga, aquí a currar. Y eso fue lo que pasó en el Gasherbrum 2. Vamos a ver el vídeo que bueno, escenifica un poco. Hola, soy Carlos Pauner, desde Karakorum. Te comento, vamos a intentar el 22, que parece que nos has dado viento de 40 la información meteorológica. Por ahí, luego parece que sube. Que todos los días son un poco parecidos. Que 23, 24, que la corriente en chorro está justo encima y entonces pues que algo de viento. Aquí ya vamos a intentar ataque a cima el día 22. Tenemos una ventana de tiempo tampoco muy buena. Va a haber viento, a ver qué pelear ahí arriba, pero yo creo que puede salir. A mitad de camino tuvimos que ponernos los mundos de altura porque empezó una ventisca fuerte, se nubló el día, empezó a nevar y mucho viento. A los racos, hemos pasado. Subiendo hacia cima. Un día malo, pero vamos mucha gente. A ver si suerte. Unos pasos más, un último esfuerzo y Carlos Pauner pondrá sus pies sobre la cima de este coloso. Cima del Gasherbrum, mi 8000 número 12, muy contento. Agradecer a los sponsors, Gobierno de Aragón, a la producción, Aragón Televisión, Heraldo, La Caixa y un nuevo miembro, Femsite, grandes amigos que han hecho posible que me suba a esta montaña. No ha sido fácil. Una más. Dar un abrazo muy fuerte a Adrián, a Raúl, a toda mi familia, y a todos mis amigos, a Santiago Quintero y a Alex, que me han ayudado a estar aquí. Gracias a todos. Fijaos qué día, estaba viendo la nube esa que se me come, bueno, fue terrible. Esta fue la montaña de la disciplina. Aquí, si no me pongo el traje de faena, no sumo ni de broma, porque todo daba pereza, el tiempo, sin compañeros, todo. Pero hay momentos en que esa motivación es lo que debo hacer, aunque no me guste, lo que debo hacer.